Saludos, los saludamos de parte de Uno Idea. Hoy nuevamente pues estamos con ustedes a través de la cámara y hoy tenemos y vamos a continuar con su programa Responsable sin licencia. Vamos en el planear, aún estamos en el planear, estamos hablando del estándar 2, gestión integral del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Y hoy queremos hablar específicamente de mecanismos de comunicación. Autorreporte del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Es una herramienta para promover y prevenir la ocurrencia de los riesgos laborales. Por definición, tenemos que es el autorreporte de las condiciones de trabajo y salud. ¿Sí? Es un proceso mediante el cual el trabajador o contratista reporta por escrito al empleador o contratante las condiciones adversas de seguridad y salud que identifica en sus lugares de trabajo. Entonces, aquí tenemos un elemento fundamental que dice que debe ser por escrito. Entonces, ahí es donde de alguna manera a veces este tipo de mecanismos se vuelven un poco complejos. ¿Y por qué se vuelve complejos? Precisamente por esta condición. A la mayoría de nosotros no nos gusta digamos, escribir, al menos en mi experiencia, en algunos casos en empresa, las personas sienten que si lo hacen van a ser señaladas, sienten que si lo hacen están de pronto generando algo de incomodidad. Aún tenemos esa percepción. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta como elementos para base o esos criterios del mecanismo de la comunicación? El primero, pues el empleador debe establecer las estrategias para recibir, documentar y responder. Primer elemento que tiene que ver con ese escrito. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para recibir? ¿Cómo vamos a dejar para dejar evidencia o documentar? ¿Y cómo vamos a responder ese autorreporte de condiciones? Lo segundo es divulgar y socializar el sistema de gestión. Entonces, aparte que tenemos que divulgar la política y las otras condiciones, también debemos contribuir con la socialización y comunicación del sistema de gestión y de las estrategias para que se realicen estos autorreportes de las condiciones de seguridad y de salud por parte de los trabajadores. Y por último, o como tercer componente, disponer de canales que permitan recolectar las inquietudes, ideas y aportes. Entonces aquí aparece algo que ya todos nosotros conocemos, que es el famoso buzón de sugerencias o los famosos buzones. Tengo una historia al respecto de estos buzones, pero se las contaré más adelante. Ahora, miremos los requisitos legales. Entonces, desde el parámetro legal tenemos el decreto 1072 como es habitual. En el artículo 224614 nos habla de la comunicación. Entonces nos dice, el empleador debe establecer esos mecanismos eficaces para recibir, documentar y responder todas las comunicaciones internas y externas relativas a la seguridad y salud en el trabajo, garantizar que se dé a conocer el sistema y disponer de los canales que permitan recolectar las inquietudes, ideas y aportes. Acuérdese que deben ser escritas. En el artículo 224628, contratación. Entonces, en el ítem número 2 nos dice procurar canales de comunicación para la gestión de la seguridad y la salud del trabajo con los proveedores, trabajadores, cooperados, trabajadores en misión, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas. Miren lo interesante acá. Si a veces con los mismos trabajadores directos se nos vuelve un poco complejo, ahora incluyendo las demás partes interesadas, ¿cómo va a ser este proceso? Entonces, ahí pues uno establece los mecanismos, pero yo tengo establecido la estrategia, el mecanismo, el canal, pero si no lo usan, pues ya de alguna manera estoy salvando responsabilidad. Esa sería una forma de verlo. Lo otro es la otra forma de motivar o incentivar para que se usen los canales dispuestos. ¿Y con qué objetivo? Pues con el objetivo de pues, poder mejorar. Ahora, decreto 1072, seguimos. Artículo 224630, alcance de la auditoría. Ítem 5, el mecanismo de comunicación de los contenidos del sistema a los trabajadores. Entonces, aquí nos está diciendo que hay que hacer seguimiento a esos mecanismos de comunicación sobre la socialización del sistema de gestión. Y si nosotros entramos a mirar los estándares de la resolución 0312,
Capítulo 3, artículo 16, que ya es habitual, que es para empresas de más de 50 trabajadores, niveles 1, 2 y 3, y para todas las empresas, niveles de riesgo 4 y 5. Artículo 10 nos habla primero que todo de comunicación, nos habla de evaluaciones médicas. Entonces, cuando lo estuve revisando, sí. ¿Por qué lo incluí aquí? Bien, seguramente lo tocaremos más adelante cuando lleguemos a esa parte del hacer en la gestión de la salud, pero tenemos que mencionarlo acá porque nos habla de que se debe solicitar evidencia de la comunicación por escrito al trabajador de los resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales. Entonces, usted, señor responsable, sin licencia, debe tener en cuenta que debe dejar soporte o evidencia de las comunicaciones. De hecho, los responsables sin licencia deben conocer los resultados desde el punto de vista de las restricciones. ¿Por qué? Porque si ustedes conocen las restricciones, puede ser que le dé una orden a ese trabajador y ese trabajador esté limitado, esté restringido para desarrollar, exponerse a ese factor de riesgo, desarrollar esa actividad y se desconocen los criterios y podemos tener allí algún tipo de inconveniente. Artículo 224631, revisión de la alta dirección, ítem número 12, importante, determinar si promueve la participación de los trabajadores. Entonces, por un lado está todo el tema de los comités y por el otro lado, pues tenemos todo el tema de cómo ellos están participando fuera de los estamentos de los comités y equipos de trabajo en seguridad. Y la resolución nos habla de los mecanismos de comunicación en el mismo artículo 16, ¿cierto? Que ya lo mencionamos. Y nos habla de constatar la existencia de mecanismos eficaces de comunicación interna y externa que tiene la empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ahí también tenemos esos canales de comunicación, cómo yo le estoy transmitiendo, cómo estoy socializando las diferentes normas, procedimientos, legislación, cómo ellos están enterando de estos procesos. Ahora, artículo 224633, acciones preventivas y correctivas. Importante, ese es un canal, una estrategia. El ACPM del sistema, ¿cierto? Las acciones preventivas y correctivas. Y en el 224634, mejora continua, que están muy relacionados. Entonces, en ese ítem número 4, las recomendaciones presentadas por los trabajadores y los comités. ¿Usted cómo lo está recibiendo? ¿Cómo las está analizando? Importante mirar esos canales de comunicación. ¿Cómo lo estamos haciendo? A través del buzón. Bueno, eso es tecnología SST.1. Aún eso es tecnología SST.1. Y por la resolución 0312, los estándares mínimos, nos habla de la planificación de la auditoría con el COPAS y dice que solicitar el documento donde conste la revisión anual por la alta dirección y la comunicación de sus resultados al COPAS. Es cómo estamos reportando. Recuerden que ya estuvimos hablando de rendición de cuentas. Eso es parte del proceso y de la gestión realizada de seguimiento. Eso es lo que tiene que ver con requisitos legales. Ahora, si nosotros venimos a hablar de roles y responsabilidades, entonces, bueno, miremos qué roles o qué funciones, qué autoridad tenemos. Entonces, acá encontramos, obviamente, en este aspecto de la comunicación, el responsable de seguridad por todo el proceso, la gerencia, obviamente, los representantes del COPAS o vigía, los responsables de proceso, los mismos trabajadores y los demás comités que tengan de alguna manera una relación directa o indirecta con el proceso. Entonces, esos son los roles. Ahora, ¿cuáles serían las responsabilidades? La gerencia, pues definir los mecanismos, darle cumplimiento, ¿cierto?, a que se utilicen los mecanismos establecidos, hacer seguimiento de los mismos y de los resultados y obviamente dejarlo plasmado y definido en la revisión anual. Ahora, los responsables de proceso, ¿qué deben hacer? Conocer, promover, utilizar. Tres elementos básicos: conocer, promover y utilizar. Y el responsable, pues promover o proponer mejor los mecanismos, promover su uso, documentar, entonces establecer esos formatos de cómo vamos a recopilar la información para que se pueda manejar de manera escrita, hacer seguimiento ¿a qué? A las acciones que se tomen derivadas de estos planteamientos y el ACPM del sistema, realizar seguimiento al ACPM del sistema. De eso debe ser de manera periódica. Y los comités, pues obviamente conocer, hacer seguimiento y utilizar las estrategias o utilizar los mecanismos definidos o los canales definidos por la empresa para la socialización y para el
autorreporte. Los trabajadores, pues igualmente, conocer, usar y participar, importantísimo. En la medida en que nosotros podamos comunicar e informar, sé que va a haber más trabajo, va a haber más labor, ¿sí? Por un lado, para los trabajadores los queremos invitar a que quitemos esa percepción que tenemos de que me van a señalar, me van a tachar y nosotros como responsables en los diferentes niveles, pues debemos ser también un poco más flexibles y más asequibles para que los trabajadores se quiten esas predisposiciones, porque eso nos va a permitir tomar acciones proactivas más que reactivas y de eso habla también el decreto. Ahora, en cuanto al tema de las funciones y criterios, entonces mirar cuáles son los elementos. Entonces ya lo mencionamos, definir la estrategia. Buzones, formatos. ¿Dónde pongo los buzones? ¿Dónde encuentro los formatos? Entonces, en algún momento, no tiene que ver con seguridad, tiene que ver con otra cosa. Estaba en una empresa y estábamos haciendo seguimiento y dijimos, bueno, vamos a mirar qué observaciones, era de servicio al cliente realmente, pero vamos a mirar qué observaciones, qué recomendaciones, cuál es la percepción de las personas que nos visitan para poder conocer pues su estado. Y listo, miremos, y por favor, ¿dónde están las llaves del buzón? Vamos a abrir el buzón, vamos a abrir el buzón. Y, y no aparecieron las llaves. Entonces, a veces eso ocurre. A veces tenemos el buzón, está allí y probablemente o no le hacemos seguimiento o se nos pierden las llaves, ¿sí? Entonces, sí debemos de alguna manera buscar otro tipo de estrategias o, digamos, fortalecerlas más. El proceso de socialización, ¿cómo lo estoy haciendo? Solamente a través de capacitación. Venga, yo estoy utilizando el WhatsApp ya. O estamos aún en tecnología SST.1. ¿Estoy utilizando el correo electrónico o estoy en tecnología SST.1? Ya el correo electrónico es SST.2. El WhatsApp ya es SST.3. ¿Sí? Pero ya estamos en 4 y en 5G hoy día en comunicaciones, ¿cierto? O en telecomunicaciones. Es cómo ya estoy haciendo esa socialización, cómo estoy promoviendo esa cultura, ¿cierto? De que se limiten, nos quitemos esas percepciones genéricas que pudiéramos llegar a tener en este tema del autorreporte de condiciones, porque como lo decíamos, termina siendo un favor. Ahora, miremos las vigencias. ¿Qué me dice la norma? Entonces, en términos generales, en el tema de mecanismos de comunicación, pues se supone que debería ser permanente, ¿sí? Sin embargo, la norma establece que puede ser periódica o establece un periodo de un año porque es la revisión anual de la alta dirección y la auditoría se hace anual, entonces podríamos argumentar o podríamos suponer que se puede manejar de manera anual porque allí debería ser tácita, pero pues está indefinido, ¿sí? Para no enredarnos más. Está indefinido el periodo, ¿cierto? Y sin embargo, pues debería ser permanente. Pero ¿cuáles son los mecanismos? Allí es donde está, tecnología 4 SST.1. Ahora, ¿dónde deberíamos estar haciendo seguimiento? Hablamos del COPAS, ¿cierto? Pues entonces, pues el COPAS, obviamente, en las reuniones de área, pues se supone que allí deberíamos estar transmitiendo, informando, porque allí se toman las medidas. Recuerde que la seguridad debe estar al servicio de la productividad. A veces llamamos en seguridad, yo recuerdo en su momento, permítame hacer este ejemplo, donde ellos esperaban que yo me fuera de viaje cuando estaba en mi empresa para hacer los trabajos, para hacer las tareas. Entonces dicen, ay, Leonardo se fue, entonces vamos a hacer el trabajo X, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque de alguna manera o exigía mucho o cansaba mucho o por cualquier otro motivo, el hecho es que preferían hacer los trabajos cuando el responsable en esa época del sistema, del programa de salud ocupacional no se encontraba. En los procesos de auditoría ya lo mencionamos y la revisión de la alta dirección. Aunque posteriormente cambiamos eso y nos volvimos más amigos, pero eso nos generó más trabajo, pero pudimos empezar a trabajar en equipo, que es lo más importante, ¿sí? Los recursos, importantísimo para ir cerrando. Entonces, por un lado el tema técnico. Bueno, entonces, SST.1, formatico, buzón, o tenemos algún tipo de herramienta, algún tipo de software. ¿Cómo estamos abriendo? ¿Cuáles son los canales de comunicación que tenemos? El personal. ¿Qué persona está haciendo la revisión? ¿Qué persona está haciendo el seguimiento? ¿Quiénes son los que van a estar respondiendo por este tema? ¿O estamos integrados con HSEQ o con calidad y allí se maneja todo el proceso? El presupuesto, pues claro que debe haber un presupuesto porque eso requiere de tiempo, requiere de personal, requiere de
herramientas tecnológicas seguramente, o así sea el papel, eso cuesta, ¿sí? Entonces requerimos de recursos. Y por último, pues tenemos registros o evidencias. Entonces, SST.1, entonces el formatico, ¿cierto? Está el autorreporte de las condiciones donde identifica la persona, donde establece el peligro, donde está la fuente de peligro o cuál es esa condición como tal y qué es lo que propone, importantísimo. O sea, acá, pues si bien es cierto, es importante decir que está mal, pero también es importante que nos propongan, que nos cuenten, que nos digan, que nos den una guía, una luz para poder de alguna manera poder entrar a hacer este tema de las intervenciones y las mejoras. ¿Quién lo elabora, quién lo revisa y quién lo aprueba? Porque acuérdese que puede ser que lo elabore el trabajador, lo revise, de pronto el responsable de área, pero alguien aprueba o genera el presupuesto para la implementación. Entonces nos devolvemos a presupuesto. Entonces allí en presupuesto pues tenemos que tener dinero para poder implementar las mejoras. Y como siempre, queremos mostrarles la tecnología SST.4. Antes lo hacíamos de esta manera y ahora, porque me preguntaron, licenciado, ¿cuál es el mecanismo o cuáles son los canales que utilizamos para hacer el autorreporte de condiciones de salud y de seguridad en el trabajo? Y la respuesta es, ingresemos al sistema. Autorreporte de condiciones, reportar. Diligenciemos los datos. Nombre, correo, teléfono, tipo de observador y guardar. Se activará actos y condiciones. Condiciones de trabajo, lugar, primera vez, potencial de pérdida, descripción, recomendaciones y guardar. ¿A quién se le informa? Asigne el rol, la persona y guardar. Número erradicado. Y ahora vamos a firmar. Vamos a ver el resultado. Ingresamos al reporte y vemos toda la información consignada. ¿Por qué? Sabemos lo que hacemos y lo hacemos fácil para ti. Y por último, entonces tenemos la aplicación a la productividad. Entonces, recordemos que nuestra organización está distribuida o los procesos están distribuidos o enfocados en direcciones, en directivos, misionales y gestión de apoyo y TICs. ¿Y a qué le estamos apuntando? ¿Qué es lo que queremos lograr? Nosotros lo que queremos lograr es la eliminación de las mudas, ¿sí? Recordemos que es una muda, es un desperdicio, ¿sí? Una ineficiencia. Entonces tenemos que atacar esas mudas. En este tema de la comunicación, pues, ¿cuáles serían esas mudas que podríamos estar encontrando? Es posiblemente de tiempo, ¿cierto? Es posiblemente de reproceso, o sea, todos estamos repitiendo lo mismo, pero no estamos actuando frente a la situación como tal. Y podemos encontrar de pronto de proceso, ¿sí? Porque es importante que tengamos en cuenta lo siguiente, si bien es cierto, la necesidad o este reporte se puede generar por seguridad y salud en el trabajo, al menos eso ocurría con nosotros, teníamos una visión holística donde identificábamos las diferentes desviaciones que se podían presentar, pero con un enfoque de el mejoramiento tanto de producción como de mantenimiento. Y allí fue donde nos volvimos amigues, porque antes nosotros en seguridad, ¿qué hacíamos? Lo que hacíamos era señalar y decir que era lo que estaba mal. Tecnología SST.1, foto, 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 foto. ¿Qué está mal? ¿Qué está mal? ¿Qué está mal? Íbamos a las reuniones y decíamos que todo estaba mal, que los accidentes eran culpa de los demás y obviamente nos querían mucho. Después cambiamos y nos querían más, ¿sí? Pero nos querían más desde una óptica diferente. Antes nos querían lejos, que no fuéramos de viaje. Después nos empezaron a querer y nos pusieron a poner, digamos, nos dieron la oportunidad de poder participar, no por obligación, sino por convicción. Porque sabíamos que las mejoras que se estaban identificando en los diferentes procesos tenían el ánimo de mejorar la productividad, de mejorar el proceso, de reducir los tiempos, de eliminar los desperdicios, porque cada error en producción, cada muda en mantenimiento generaba menor seguridad. Y empezamos a hacer un equipo
con todas las áreas de la organización y a pensar no solamente en nosotros, sino en la organización como tal. Entonces, nos encanta compartir con ustedes y recuerden que la seguridad está al servicio de la productividad. Y usted puede hacer el cambio responsable sin licencia. Ingresemos al sistema.